Bendiciones, hermanos, buenos días, una vez más aquí encontrándonos, ¿verdad? Con la palabra de Dios y bendecidos porque Dios nos ha dado la oportunidad de estar una vez más aquí con ustedes. Les invito, vayamos a Dios en oración en este momento. Bendito eres, Padre, alabado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. Mi alma te alaba, Jehová, en este momento. Oh Padre, porque tú has sido fiel a tu palabra, Señor. Has sido fiel a nuestras vidas, Padre. Tú, bendito Dios, tú eres hacedor de maravillas. Tú, Padre Santo, eres cumplidor de promesas, bendito Dios. Te bendecimos, Señor. Te glorificamos, Padre, en este momento. Gracias, Dios. Gracias por todo lo que tú eres para nosotros. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestra vida, por todo lo que sigues haciendo, Señor, y por todo, Señor, lo que sabemos que seguirás haciendo con nuestra vida, a la manera que nosotros te lo permitamos, oh Dios, y nos entreguemos. Sé, Padre Santo, que tú nos llevarás lejos. Oh bendito Dios, te alabamos y te bendecimos, Padre. No tenemos palabras, Padre, para agradecerte lo grande y maravilloso que has sido con nosotros. Gracias por el día, Señor. Gracias por un nuevo amanecer. Gracias por la salud, Padre. Gracias por el alimento, por el techo, por la familia, por los amigos, por los vecinos. Gracias por nuestra comunidad de fe, Padre, que como hermanos, oh Dios, estamos, Padre Santo, buscando cada día de ti. Padre Santo, ayúdanos a seguir adelante. Oh Padre, qué bueno eres. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu paciencia, porque siempre, oh Dios, nos perdonas nuestras debilidades. Gracias, Padre. Te pedimos en este momento, Señor, perdones todas nuestras iniquidades, bendito Dios. Venimos ante ti, oh Dios, con un corazón contrito y humillado, pidiéndote, oh Dios, que limpies nuestro vaso, Padre Santo, y que podamos ponerlo boca arriba para que tú lo llenes, Padre, de tu gracia, de tu amor y de tu perdón, Padre Santo. Te damos gracias, Padre. Te pedimos que sigas siendo con nosotros, bendito Dios. Que tu Santo Espíritu no se aparte de nuestras vidas, Padre, para seguir adelante, Señor, en tu camino. Gracias por tu santo y precioso Hijo, Jesucristo, quien dio su vida por rescatarnos a nosotros cuando éramos pecadores. Padre Santo, Padre amado, te damos gracias. Te pedimos todas estas cosas en el precioso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gracias, bendito Dios, porque Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y seguimos el día de hoy en la meta que tenemos de seguir aprendiendo acerca de lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere que entendamos cuál es el propósito de Él para nuestra vida en esta tierra. Y el segundo de sus propósitos es que nosotros sepamos que hemos sido hechos para formar parte de la familia de Dios. No solamente de pertenecer a una iglesia o a un grupo social, sino que quiere que seamos parte, que estemos integrados y que podamos servirle a Él con alegría. En este día se titula Cuida tu iglesia. Y dice, esfuércense para mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Esto dice Efesios 4:3. Y Colosenses 3:14 dice, que el amor sea el árbitro
de sus vidas, porque entonces la iglesia permanecerá unida en perfecta armonía. Quiero repetirlo, dice que el amor que debemos de tenernos entre nosotros, ¿verdad? Dice, sea el árbitro, o sea, el encargado de hacer cumplir el reglamento de sus vidas, porque entonces la iglesia permanecerá unida en perfecta armonía. Y dice, te toca a ti proteger la unidad de tu iglesia. Eso nos habla a ti y a mí, a usted y a nosotros, todos como comunidad de fe. Dice, te toca a ti proteger la unidad de tu iglesia. La unidad en la iglesia es tan importante que el Nuevo Testamento presta más atención a ella que al cielo o al infierno. Dios desea intensamente que experimentemos la unidad y armonía unos con otros. La unidad es el alma de la comunión. Destrúyela y arrancarás el corazón del cuerpo de Cristo. Es la esencia, es el núcleo de cómo Dios quiere que experimentemos juntos la vida en su iglesia. Nuestro modelo supremo para la unidad de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, están completamente unificados como uno. Dios mismo es el ejemplo supremo del amor sacrificado, de la humilde consideración hacia los demás y de la armonía perfecta. Al igual que todo padre, nuestro Padre Celestial se regocija viendo cómo sus hijos se llevan bien entre sí. En los momentos finales, antes de su arresto, Jesús oró apasionadamente por nuestra unidad. Esto era lo que predominaba en su mente durante esas horas de agonía, lo cual demuestra cuán importante es este asunto para él. Nada en la tierra es más valioso para Dios que su iglesia. Él pagó el precio más alto por ella y quiere que la protejamos sobre todo del daño devastador que causan las divisiones, el conflicto y la falta de armonía. Si formas parte de la familia de Dios, es tu responsabilidad proteger la unidad donde te congregas en comunión. Jesucristo te encomendó a hacer todo lo que esté a tu alcance para conservar la unidad, proteger la comunión y promover la armonía en la familia de su iglesia y entre todos los creyentes. La Biblia indica: esfuércense por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cómo podremos hacerlo? La palabra de Dios nos da unos consejos prácticos. El primer consejo dice: enfoquémonos en lo que tenemos en común, no en las diferencias. El apóstol Pablo nos dice: esforcémonos en promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Como creyentes compartimos un Señor, un cuerpo, un propósito, un Padre, un Espíritu, una esperanza, una fe, un bautismo y un solo amor. Compartimos la misma salvación, la misma vida y el mismo futuro. Estos son factores mucho más relevantes que cualquier diferencia que pudiéramos enumerar. Estos son los asuntos en los que debemos enfocarnos, no en nuestras diferencias personales. Debemos recordar que fue Dios quien nos escogió para darnos personalidades, trasfondos,
razas y preferencias diferentes, de modo que podamos valorar y disfrutar esas diferencias, no meramente tolerarlas. Dios quiere unidad, no uniformidad. Y por causa de la unidad nunca debemos permitir que las diferencias nos dividan. Debemos permanecer concentrados en lo que más importa. Aprender a amarnos como Cristo nos amó y cumplir los 5 propósitos de Dios para cada uno de nosotros y para su iglesia. Por lo general, el conflicto es una señal en que estamos concentrándonos en otros asuntos menos importantes. Esto es lo que la Biblia llama discusiones necias. La división siempre surge cuando dirigimos la mirada hacia las personalidades, las preferencias, las interpretaciones, los estilos o los métodos. Pero si nos concentramos en amarnos y en cumplir los propósitos de Dios, el resultado es la armonía. El apóstol Pablo rogaba por esto, que haya verdadera armonía para que no surjan divisiones en la iglesia. Les suplico que tengan la misma mente, que estén unidos en un mismo pensamiento y propósito. Consejo número 2 dice, sé realista con respecto a tus expectativas. En cuanto descubrimos cómo quiere Dios que sea la verdadera comunión, es fácil desanimarnos por la diferencia entre lo ideal y la realidad. En nuestra iglesia, sin embargo, debemos amar a la iglesia con pasión, pese a sus imperfecciones. Anhelar lo ideal mientras criticamos lo real es señal de inmadurez. Por otro lado, si uno se conforma con la realidad sin esforzarse por alcanzar lo ideal, es señal de complacencia. La madurez consiste en vivir con esta tensión. Habrá creyentes que sí te defraudarán y te decepcionarán, pero eso no es ninguna excusa para no tener comunión con ellos. Ellos son tu familia, aun cuando no actúen como tal. Simplemente no puedes abandonarlos. Es siendo indulgentes con las fallas de los demás por su amor. Las personas se desilusionan con la iglesia por muchas razones entendibles. La lista podría ser bastante larga. Conflictos, heridas, hipocresía, negligencia, mezquinidad, legalismo y muchos otros pecados. En lugar de asustarnos y sorprendernos, debemos recordar que la iglesia está formada por pecadores de carne y hueso, incluyéndonos a nosotros mismos. Nos lastimamos unos a otros a veces en forma intencional y otras veces sin mala intención, porque somos pecadores. Pero en vez de abandonar la iglesia, necesitamos quedarnos para resolver el asunto. Si esto es de alguna manera posible, la reconciliación, no la evasión, es el camino a un carácter más fuerte y a una comunión más profunda. Si te divorcias de tu iglesia a la primera señal de decepción o de desilusión, eso es señal de inmadurez. Dios tiene cosas que quiere enseñarte y a los demás también. Además, es imposible huir
hasta encontrar la iglesia perfecta, porque no existe. Todas las iglesias tienen sus propias debilidades y problemas. Pronto volverás a sentirte decepcionado. Si una iglesia debe ser perfecta para satisfacerte, esa misma perfección te excluirá de su membresía, porque tú no eres perfecto. Un pastor alemán que fue martirizado por resistir a los nazis escribió un libro que se titula Vida en Comunidad. Es un clásico sobre la comunión. En su obra sugiere que la desilusión con nuestra iglesia local es algo bueno, porque destruye nuestras falsas expectativas de la perfección. Cuanto más pronto dejamos la ilusión de que una iglesia debe ser perfecta para amarla, más pronto dejaremos de fingir y empezaremos a admitir que todos somos imperfectos y necesitamos de la gracia de Dios. Este es el comienzo de la verdadera comunidad. Todas las iglesias podrán poner un letrero que diga: no es necesario que se presente ninguna persona perfecta aquí. Este lugar es solamente para los que admiten que son pecadores, que necesitan de la gracia divina y que quieren crecer. Este pastor señaló: aquel que ama más su sueño de una comunidad cristiana que a la comunidad en sí misma, se convierte en destructor de toda ella. Si no damos gracias diariamente por la fraternidad cristiana en la que nos desenvolvemos, aún allí donde no hay grandes expectativas ni riquezas evidentes, hay mucha debilidad, fe vacilante y dificultades. Si en lugar de ello nunca hacemos otra cosa que quejarnos ante Dios por ser todo tan miserable, tan mezquino, tan poco de acuerdo con lo que hemos esperado, entonces le impedimos a Dios hacer crecer nuestra comunidad de acuerdo con las medidas y riquezas que nos espera a todos en Jesucristo. El consejo número 3 dice: decídete tú a animar más que a criticar. Wow. Siempre es más fácil eludir el compromiso y hacerse a un lado para disparar dardos contra los que trabajan, para los que participan y hacen una contribución. Dios nos advierte una y otra vez que no debemos criticarnos, compararnos ni juzgarnos unos a otros. Cuando criticas lo que otro creyente está haciendo con fe y convicción sincera, interfieres en los asuntos de Dios. ¿Qué derecho tienes de criticar a los siervos de otros? Solo su Señor puede decidir si está haciendo lo correcto o no. El apóstol Pablo agrega que no debemos juzgar o despreciar a otros creyentes cuyas convicciones son diferentes a las nuestras. Y dice: ¿por qué criticas las acciones de tu hermano? ¿Por qué intentas empequeñecerlo? Todos seremos juzgados un día, no por las normas de otros, ni siquiera por las mismas de nosotros, sino por el juicio de Dios. Cuando juzgo a otro creyente pasan 4 cosas. Al instante pierdo mi comunión con Dios.
¿Saco a relucir mi propio orgullo e inseguridad? ¿Me coloco bajo el juicio de Dios y daño la comunión de la iglesia? Un espíritu de censura es un vicio costoso. La palabra de Dios llama a Satanás el acusador de nuestros hermanos. El trabajo del diablo consiste en culpar, quejarse y criticar a los miembros de la familia de Dios. Todo el tiempo que pasamos haciendo lo mismo es porque estamos siendo embabucados y estamos haciéndole el trabajo a Satanás. Recuerda que los otros cristianos, no importa cuánto discrepes de ellos, no son el verdadero enemigo. Todo el tiempo que pasamos comparando o criticando a los otros hermanos debería ser utilizado para construir la unidad de nuestra comunidad. La Biblia dice: pongámonos de acuerdo en usar toda nuestra energía para llevarnos bien entre nosotros. Ayuden a los demás con palabras alentadoras. No los derrumben con la crítica. Consejo número 4. Niégate a escuchar chismes. Chismear es divulgar una información cuando uno no es parte del problema ni de la solución. Tú sabes que chismosear está mal, pero tampoco debes escucharlos si es que quieres proteger tu iglesia. Escuchar los chismes es como aceptar algo robado y te convierte también en culpable del delito. Cuando alguien empiece a contarte un chisme, ten el valor de decirle: hágame el favor de parar. No necesito saber eso. ¿Ha hablado usted directamente con esta persona? Las personas que te cuentan chismes también rumorearán acerca de ti. No se puede confiar en ellas si prestas atención a los chismes. Dios te llamará alborotador. Los alborotadores escuchan a los alborotadores. Estos son los que dividen las iglesias pensando solo en ellos mismos. Es triste que en el rebaño de Dios las heridas más grandes generalmente vienen de las otras ovejas y no realmente de los lobos. Pablo advirtió acerca de los cristianos caníbales que se devoran unos a otros y destruyen la comunión. La palabra de Dios dice que esta clase de alborotadores debe ser evitada porque el chismoso revela los secretos, por lo tanto no te asocies con el charlatán. La manera más rápida de terminar con un conflicto en una iglesia o en un grupo pequeño es enfrentar a los que están difundiendo rumores e insistir en que no lo hagan más. Salomón señaló: sin combustible se apaga el fuego y las tensiones desaparecen cuando se acaban los chismes. El consejo número 5 dice: practica el método de Dios para solucionar conflictos. Además de los principios mencionados en el último capítulo, Jesús le dio a la iglesia un proceso de 3 pasos sencillos. Y dice: si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no te hace caso, lleva contigo a 1 o 2 personas más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2
o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Durante los conflictos serás tentado a quejarte con un tercero, en lugar de hablar con valentía la verdad y amor con la persona con quien te disgustaste. Esto hace que el asunto se torne peor. En vez de eso, deberías ir directamente con la persona involucrada. El enfrentamiento en privado siempre es el primer paso y debes darlo tan pronto como te sea posible. Si entre los dos no son capaces de resolver las cosas, el paso siguiente es pedir la ayuda de 1 o de 2 testigos para confirmar el problema e intentar restablecer la relación. ¿Qué deberíamos hacer si la persona persiste en su obstinación? Jesús dice que debemos plantear el problema ante la iglesia. Si la persona todavía se niega a escuchar después de eso, debemos tratarla como a una incrédula. Consejo número 6 dice: apoya a tu pastor y a tus líderes. No hay líderes perfectos, pero Dios le da la responsabilidad y la autoridad para mantener la unidad de la iglesia. Pero cuando hay conflictos interpersonales que resolver, eso es un trabajo ingrato. A menudo los pastores tienen la desagradable tarea de actuar como mediadores entre miembros heridos, que tienen conflictos o que son inmaduros. También tienen la tarea imposible de intentar que todos estén contentos, algo que ni siquiera Jesús pudo lograr. La Biblia es clara con respecto a la manera en que hemos de relacionarnos con los otros que nos sirven. Respondan a sus líderes pastorales, respalden a sus líderes pastorales, escuchen su consejo. Ellos están alertas a la condición de sus vidas y obra bajo la supervisión estricta de Dios. Contribuyan al gozo de su liderazgo. Un día los pastores estarán delante de Dios y rendirán cuentas de cuán bien velaron por ti. Ellos cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas, dice la palabra de Dios. Pero tú también eres responsable. Tú también tendrás que rendir cuentas a Dios de cuán bien los seguiste a ellos. La Biblia da a los pastores instrucciones muy específicas respecto a la manera en que deben tratar a las personas que causan divisiones en la comunidad. Ellos deben evitar las discusiones, enseñar con delicadeza a los que se oponen mientras oran para que cambien, advertir a los contenciosos, rogar porque haya armonía y unidad, reprender a los que son irrespetuosos con los líderes y destituir a los que causan divisiones en la iglesia, si hacen caso omiso de 2 amonestaciones. Protegemos la comunión cuando honramos a los que nos sirven por medio del liderazgo. Los pastores y los ancianos necesitan nuestras oraciones, nuestro estímulo, nuestro aprecio y amor. Se nos ordena: honren a los líderes que trabajan tanto por ustedes, que han recibido la responsabilidad de exhortarlos y guiarlos en la obediencia. Cólmenlos de aprecio y amor. Te desafío a aceptar tu responsabilidad
de proteger y promover la unidad de tu iglesia, por todo tu esfuerzo para lograrlo. Y así agradarás a Dios. No siempre será fácil. A veces tendrás que hacer lo que es mejor para el cuerpo, no para ti mismo, dando muestras de tu preferencia por otros. Por eso Dios nos ha puesto en la familia de una iglesia para aprender a no ser egoístas. En la comunidad aprenderemos a decir nosotros en lugar de yo. Y nosotros en vez, aprenderemos, voy a repetirlo, en la familia de una iglesia para aprender a no ser egoístas. En la comunidad aprenderemos a decir nosotros en lugar de decir yo, y nuestro en lugar de decir mío. Dios dice, no piensen solo en su propio bien, piensen en los otros cristianos y en lo que es mejor para ellos. Dios bendice a las congregaciones que están unidas. En la iglesia, todos los miembros deberían firmar un pacto que incluye la promesa de proteger la unidad de nuestra congregación. Como resultado, nunca se ha tenido un conflicto que divida la comunión en esta iglesia específica que está hablando aquí este pastor. Tan importante como lo anterior, dado que es una comunidad fraternal y unida, muchas personas quieren ser parte de ella. En los últimos 7 años, mucha gente se ha bautizado y son creyentes nuevos. Cuando Dios tiene un puñado de creyentes bebés que quiere dar a luz, busca la iglesia incubadora más cálida que pueda encontrar. ¿Qué estás haciendo particularmente para hacer que la familia de tu iglesia sea más cálida y fraternal? Hay muchas personas en tu comunidad en busca de amor y un hogar donde sean aceptados. La verdad es que todos necesitamos y queremos que nos amen, y cuando las personas hallan una congregación donde los miembros se aman y se procuran auténticamente los unos a los otros, habría que cerrar las puertas con llave para que ya no entren más. Este es bien interesante, hermanos. Estamos hablando aquí de la manera que debería de ser la comunidad de fe como hermanos en una congregación. Y lo que dice aquí me encanta, porque dice que la gente necesita amor, la gente necesita atención. Y cuando la gente de allá de afuera vea que nosotros somos una comunidad, que nos amamos, que nos respetamos, que nos llevamos bien, que todo es armonía, no porque todos seamos hipócritas o nos aceptamos por hipocresía o por lo que sea, sino que nos aceptamos tal y como somos, porque Dios así nos lo demanda, respetándonos, procurando sobresaltar lo bueno y agradable que tenemos cada uno de nosotros. Dice que entonces la gente va a querer venir a montones a nuestra iglesia y que quizás vamos a tener que cerrar la puerta porque ya no vamos a caber. Pero eso no va a suceder porque abrimos otra puerta, no importa. La cosa aquí, hermanos, y con lo que quiero dejarlos en mente, es que este capítulo se llamó que fuimos hechos para la familia de Dios. Con esta reflexión vamos a terminar este capítulo. Y quiero dejarlos con el pensamiento que dice,
es mi responsabilidad proteger la unidad de mi iglesia. No estoy diciendo que yo, hermano, estoy diciendo nosotros. ¿Se acuerdan que acabo de leer? Que Dios nos dice que ya no soy yo, ya somos nosotros. Ya no es mi iglesia, es nuestra iglesia. Vamos a pensar en eso, hermanos. Vamos a ponernos a meditar qué Dios está haciendo. Cómo Dios está moviendo en mi vida, qué Dios está esperando de mí. Y vamos a meditar en eso, lo repito. Es mi responsabilidad proteger la unidad de nuestra iglesia. Y el versículo para recordar dice, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Hermanos, Dios me los bendiga este día. Tengan muy buenos días y que sean bendecidos. Y pues vamos a regresar con otra meditación y de allí pues vamos pensando qué es lo que Dios está preparándonos para nosotros. Dios los bendiga. Hasta luego. Amén.